en el cual se busca el momento adecuado. ¿Y cuál es? La finalización, la inauguración, todos los gobiernos lo hacen, en todo el mundo. Que esté cercano a las elecciones, ¿o no? Sí, yo creo igual que hay algo de picardía del gobierno en esto, ¿no? Me parece que llevar al límite esto es en algún punto también instalar en la agenda del debate público la asociación entre Macri y Obras, que es históricamente un activo que tiene la figura de Macri, ¿no? Más vinculado a la obra que otras cosas. Entonces me parece que, así como Alberto a veces lleva al límite algunas declaraciones para instalar el tema económico en la agenda, creo que acá hay una picardía también para tratar de instalar esta idea de que Macri hace obras y hizo tantas obras que le quedaron obras por inaugurar, ¿no? Claro. Gustavo López, a ver, desde la oposición, a ver, ¿ustedes lo ven así como que está infringiendo la ley el presidente? Absolutamente, pero es parte lamentablemente, de la anomia de la Argentina. Yo tengo una anécdota en la BBC, cuando yo era interventor del Confer, estábamos en una reunión con el presidente de la BBC, tiene presidente, y pidió interrumpir porque lo llamaba el primer ministro. Ajá. Y lo llamaba para ver si podía ir a la noche a un programa de televisión porque había elecciones municipales y el primer ministro pedía autorización para ir si eso no interfería en las elecciones municipales y dijimos, otro planeta. Es claro. Otro planeta. Digo, sí, lamentablemente es así. Digamos, hay un límite demasiado finito. Yo coincido con lo que dice Facundo Nehamsky, es decir, se prohíbe a partir de determinado momento comunicar las obras de gobierno, y si se prohíbe comunicar las obras de gobierno, esto es una manera encubierta de comunicar las obras de gobierno. Pero escuchar al peronismo criticando esto, no digo ni hablar del kirchnerismo, ¿no? Me robaste sin ánimo de que el PRO usó siempre el amarillo. Dos cosas te quiero aclarar, dos cosas. Una es, lo hacen todos y la anomia es general. Segundo, cuando te referís al peronismo, ¿a quién te referís? Pienso en el kirchnerismo, pero puedo ir para abajo también. Pero lo que digo es, lo hacen todos. Y no está bien, aunque lo hagan todos. Claro. Pero le preguntamos mi opinión. Lo hacen todos. Es como estacionar mal. El problema de estacionar mal, que lo hacen todos, viene la grúa y te lo lleva. Acá pareciera como que no pasa nada. La verdad que no me preocupa tanto, y con esto termino, no me preocupa tanto esto porque lo hacen todos. Sí estamos muy preocupados, que lo vamos a transmitir el jueves en la Cámara Nacional Electoral, es el sistema informático que ha adquirido el gobierno, que va a poner en práctica, y que los partidos políticos no tenemos al día de hoy, a 10 días de las elecciones, cómo controlar la transmisión. Exacto, cómo controlar la transmisión de datos. Y hoy se sumó la Baña a pedir que por favor se suspenda, que se siga con el sistema tradicional de mandar los telegramas. Ahora, Damián, ¿qué ibas a decir? No, me parece, primero me parece importantísimo destacar que estemos teniendo este nivel de discusión de legalidad y transparencia en la Argentina, cuando hace 3 años atrás, ¿cuántos años atrás? Estamos discutiendo si los funcionarios tiraban bolsos o no tiraban bolsos. Digo, me parece fantástico y lo celebro. En segundo lugar, digo, el presidente sigue en ejercicio y no podemos esperar, y sería tonto, y creo que la ciudadanía nos castigaría a todos en general, si el presidente no siguiera trabajando y no siguiera haciendo las tareas de todos los días. Ahora, insistiendo con esta lógica, y digo, es muy importante el concepto de la inauguración o la recorrida de obras, porque no son lo mismo. Uno demuestra o puede demostrar una cuestión que está muy claramente marcada, que tiene que ver con que no se puede inaugurar obras, mientras que lo otro es un concepto absolutamente de vuelta en las tareas y el ejercicio del presidente de la Nación, que es recorrer las obras. Digo, si el presidente no pudiera recorrer las obras, no podría pasar por ningún lugar de la Argentina. Hoy tenemos obras por todos lados. Es cierto que evidentemente hay una asociación permanente, de vuelta lo celebro, pero lo que me parece fundamental es tratar de llevar también a la discusión del día a día. Es decir, bueno, a ver, en el fondo, ¿qué es lo relevante y qué es lo importante? Pero el espacio tampoco han sido limpios para hacer campaña. Digo, han usado el amarillo en la ciudad, lo usaron en tiempos de campaña, en tiempos de no campaña. Lo usaron para emparentarlo con la gestión de Macri. No, a mí me parece que... De hecho, esto no lo digo yo, lo dice Lustó, que es tu candidato a senador. Yo no creo que eso sea así. No me parece correcto equiparar los dos modelos. Me parece que hay diferencias muy, muy claras. Creo que hay niveles de transparencia muy claros y creo que es parte de lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina. O sea, es el modelo de país que queremos discutir. Digo, de vuelta, no es lo mismo tener funcionarios procesados y condenados por causas de corrupción que no tenerlos. Ahora, pero es lo mismo. Pero en este punto han sido iguales. Hoy hay una muy buena nota de Alcira Argumedo hablando de los actos de corrupción y todos los procesados que tiene el macrismo. Y la verdad que yo no quiero entrar en ese debate
y tirarnos con procesados. Tirarnos con procesados, tirarnos con Panama Paper, tirarnos con el correo, tirarnos con la energía eólica y tirarnos con Avianca y con todas esas cosas. La verdad que a mí me preocupa los miles de argentinos que han perdido trabajo, me preocupan las casi 20.000 pymes. Cuando asumió Macri había 559.000 pymes, un poquitito más, casi 560.000. Hoy hay algo más de 540.000, es decir, 20.000 empresas de menos de 100 personas que se han perdido y que no se van a poder recuperar con este modelo económico. Entonces me preocupa la discusión del modelo económico, del modelo social, me preocupa lo que hace un rato dijo Baduán, hablaba de populismo. La pregunta es, ¿qué es el estado de bienestar? ¿Queremos estado de bienestar? ¿Queremos justicia social? ¿Cómo la hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos equidad? ¿No nos interesa más la equidad? Entonces me parece que Alberto está introduciendo esos temas de campaña que le molestan mucho al gobierno, porque el gobierno asumió con los datos del INDEC del gobierno con un 5.7 de desocupación y estamos en 10.1. Casi la duplicó. 450% aumento del dólar, más del 250% del aumento de la inflación. Pérdida del 30% del poder adquisitivo del salario. Bueno, eso no se discute. ¿Damián? No, a mí me parece bien que sí discutamos las cuestiones de la energía eólica, me parece bien que discutamos las cuestiones del medio ambiente, me parece bien que discutamos las cuestiones de cómo incorporarnos al mundo en estas discusiones modernas y abandonar de una vez y por todas estas cosas que parecen tan retrógradas, ¿no? O sea, permanentemente hemos visto en los últimos tiempos la creación de parques eólicos, la creación de parques solares, la creación de un sistema de energías renovables en serio, que estamos poniendo en discusión las cuestiones del medio ambiente. Me parece que lo que puso en discusión la gobernadora Vidal en función de la igualdad de género, en función del rol de la mujer en política, es parte de la discusión que tenemos que tener en la Argentina. De trabajo no hablemos. Un segundo nada más, porque quiero preguntarle, porque tengo que pasar al tema Vidal, que es importante también, pero le quiero preguntar a Diego Armesto, ¿tiene plazo todavía Vidal para postularse en campaña inaugurando obras y demás? Si no me falla la memoria, tiene 15 días la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, son 15 días antes, 25 en Nación y 15 días en la provincia, porque cada provincia tiene su ley electoral. Después, porque por cada categoría que se elige se aplica la norma de cada una de las provincias. Entonces hay un código electoral de la provincia de Buenos Aires. 15 días. 15 días antes. Ajá. Pero simplemente una cosa a lo que dijo Gustavo, es decir, Gustavo dijo algo que es una constante, bueno, todos lo hacen, y termina transformándose, la excepción es la regla. Entonces es un problema que tiene Argentina. Vos recién dijiste de estacionar, cruzar el semáforo en rojo, y bueno, si no hay sanción. Entonces al haber sanción, no entendemos. Pero, ojo, él lo critico. No, ya sé, Gustavo, a ver, pero recojo el guante de esa palabra que dijiste, es decir, como todos lo hacen. Entonces, creo que ahí en la mesa también alguien dijo en el orden municipal también. Sí. Es decir, yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, y las camionetas un poco más tienen la cara de mi intendente. Es decir, entonces, me parece que desde lo micro a lo macro, es decir, siempre digo, si los ejemplos de arriba son malos, para abajo el ejemplo es malo. Entonces, yo coincido con vos, Gustavo, en esto de todos lo hacen. Entonces, es una excepción. Entonces, en este país vivimos de la excepción a la regla. Entonces, tenemos terminando teniendo un impuesto al cheque que tiene 20 años, una emergencia económica que duró 20 años. Entonces, todas estas cuestiones que hacen a excepciones, y porque lo hace el otro, yo lo puedo hacer, es lo que la sociedad toma como ejemplo y también lo repite en el orden chiquitito, ¿no? Es decir, y ahí tenemos los problemas que tenemos, es la famosa anomia que hablaba Carlos Santiagonino. Bien, Diego, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy interesante. Además también el tema legal, que, bueno, ojalá lo apliquemos, como decía, en Suecia, ¿no? ¿Quién fue que dijo Suecia? Esto tendría que ser Suecia. No sé si en Suecia lo aplicarán. Tal vez ni necesitan tener una ley para eso, a pesar de todo esto, ¿no? Bueno, a ver, nos metemos en la campaña, volvemos a la campaña electoral, volvemos a hablar de Vidal. Ya voy a hablar con los economistas también de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Pero vamos a analizar, obviamente, a propósito de Vidal en campaña. Estuvo en San Fernando en la jornada de ayer, escenario redondo, rodeada de todas mujeres. Esto decía Vidal ayer, con un poncho, estaba con un poncho ayer. Porque nos dimos cuenta que éramos muchas. Y había ahí un voto muy valiente. Era un voto que decía, basta la resignación, basta el abandono, diciendo basta a los machos que durante 28 años no subestimaron y no dieron una sola de las peleas que los bonaerenses queríamos. Ahora las necesitamos más que nunca. Ahora ese abrazo tiene que ser más fuerte que nunca. Ahora, el 11 de agosto, tenemos que volver a mostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos, millones defendiendo lo que queremos, millones que no vamos a bajar los brazos, millones diciendo, acá estamos
de acá no nos movemos, de acá no nos van a sacar, porque este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar el que vamos a seguir defendiendo. ¡Vamos las mujeres! Bueno, a ver, arranco con Lucas, voy a ir con Cano también y por supuesto con Ejanji y después voy a pasar por el resto. ¿Sabes, Javier, que históricamente Cambiemos siempre estuvo bien entre las mujeres? Macri incluso, como figura política, siempre tuvo mejores niveles de consideración entre las mujeres. Entonces, yo distinguiría entre femenino y feminista, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. Y te diría más, creo que ese acto no está tanto orientado a captar el voto femenino, sino a exaltar la condición femenina de Vidal. Se puso en madre, además. Me parece que Cambiemos, ¿no?, está interpretando que puede explotar ahí un activo frente a Kicillof en esa competencia en la provincia. Ajá. No tanto al voto femenino, sino a la condición femenina de Vidal. Ajá. ¿Y Facundo? Digamos, coincido por supuesto en el planteo de Lucas, lo refuerzo. En los días anteriores, además, hubo una situación de comunicación pública, de discusión en la opinión pública, que fueron las declaraciones de Aníbal Fernández, que también tienen de alguna manera que ver con esta cuestión. Y además, según nosotros, lo que hemos podido medir hasta ahora, a Vidal le va particularmente bien entre las mujeres. Y una de las estrategias, cuando uno desarrolla una campaña, muchas veces es tratar de exprimir al máximo y de llegar al tope de la cantidad o de la búsqueda de votantes en la franja donde uno mejor le va. Muchos creen que lo mejor es ir a buscar al campo adversario y otros dicen, bueno, si ya estoy en 7 en este lugar y mi tope es 10, en realidad es más fácil conseguir esos 3 que conseguir 1, 2, 3 o más en el campo adversario. Entonces me parece que está buscando ese público con el cual a ella les resulta más fácil quizás contactar, hacer, transmitirle su propuesta y poder captar eventualmente su voto, ¿no? Ahora, en este caso, Vidal, de alguna manera, ¿cree que puede estar perdiendo votos o al revés? Esto es voto de confianza en ella misma también por lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ven ustedes, Carlos? Vidal es claramente, creo que van a coincidir esto Lucas y Facundo, la política de mejor imagen en Argentina. Y aparte creo que es la persona que mejor... Mejor imagen en Argentina. En Argentina, sí. Creo que es la mejor que comunica en Cambiemos claramente. Me parece que está... esto coincido con Lucas, este no es un acto para las mujeres que estaban ahí, ni siquiera es un acto para el feminismo, es un acto que consolida los valores adjetivos que tiene Vidal como figura. La única duda que me genera al verla es que en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano hay una fuerte incidencia del voto joven y del voto verde, por llamarlo de alguna manera, en el cual Vidal lo sobrevuela, pero porque todavía no ha sido puesta en tensión. Hay que ver qué pasa si eso se pone en tensión. Gustavo López. Sí, me parece. ¿La tiene complicada Vidal? ¿Lo ven en el aspecto de Vidal arriba del escenario y demás? ¿O al contrario? La situación es complicada en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires. Si estamos viendo que se perdió el 30% del poder adquisitivo del salario, que se cerraron 20.000 pymes y que se perdieron miles de puestos de trabajo de empleo formal, todo eso se perdió fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Yo, además de dar clase en la Universidad de Buenos Aires, hace 5 años que doy clase en José C. Paz. Y yo veo el deterioro del poder adquisitivo del salario de los pibes que van a estudiar a José C. Paz del 2014 ahora, y es tremendo. Entonces, digo, yo no sé si la tiene complicada en términos electorales. Coincido con el análisis de que es el mejor valor en términos de exposición pública que tiene Cambiemos. Yo no estoy en contra de Vidal como persona, estoy en contra de la política que aplica el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal, que empobrece a la gente, que le hace perder el trabajo. Vidal dijo, ¿para qué universidades si los pobres no van a la universidad? Yo enseño en una universidad de pobres, porque va gente que es la primera vez en su vida familiar que llegan a una universidad. Y yo les digo, traten de llegar hasta el final, si no, todo lo que hagan les va a mejorar la calidad de vida. Entonces mi diferencia es conceptual, independientemente de que hace un excelente acto de campaña. Vidal es una de las que mejor representa el paradigma de cambio y la lógica de la Argentina que puede ser, ¿no? O sea, utilizando sus mismas palabras, después de 30 años de una provincia de Buenos Aires devastada por los machos, de pronto esta mujer aguerrida, una leona, que viene a representar, digo, más allá de a las mujeres en sí, a toda una nueva era y todo un nuevo cambio de paradigma, probablemente para la provincia de Buenos Aires, pero también para la Argentina. Creo que en ese sentido lo que está expresando es mucho más fuerte
una lógica de una campaña, que es mucho más fuerte que una lógica de una cuestión electoral. Creo que está hablando verdaderamente desde el corazón, desde un lugar de decir, bueno, fíjense lo que podemos hacer juntos, ¿no? Ahora, ese desafío es grande. Y por supuesto que uno en el medio de los desafíos y de los cambios tiene como ese miedo de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Retrocedo, avanzo, sigo, no sigo? ¿Qué hago? Pero tiene más poder que hace 4 años, Damián. No, está bien, está bien. Tiene más poder que hace 4 años. No, eso no tiene que ver. Está planteando algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con la voluntad de animarse a cambiar el país de una vez y para siempre. Creo que en ese sentido ella es muy clara y me parece que enfrente, digo, no lo quiero llevar a la campaña del 2015, pero no puedo evitarlo a partir de las declaraciones, las brutales declaraciones de Aníbal Fernández del otro día. Digo, en el fondo sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, podemos tener cosas para mejorar, podemos tener cosas que tendríamos que hacer mejor, lo que sea, pero en el fondo, ¿cuál es la propuesta de enfrente? Lo que pasa es que también nosotros queremos ir para otro lado. La propuesta de enfrente la decimos nosotros. La propuesta de enfrente es generar empleo, cuidar el trabajo argentino, volver a apostar a la ciencia y la tecnología, volver a darle netbook a los chicos que se la sacaron. Le sacaron los netbook a los pibes. Vidal le sacó las netbook a los pibes. Amplió la brecha digital. Esa es la propuesta. Seguir creando universidades. No, seguir creando universidades. Nuestro candidato es Alberto Fernández. No, yo te contesto. Es generar empleo. La propuesta de Vidal es la de Macri, que es seguir perdiendo empleo, seguir perdiendo poder adquisitivo del salario, seguir aumentando la luz, el gas, para que se lleven la plata a las grandes empresas. Eso es lo que estamos discutiendo. Tienen a Cristina de candidata en la fórmula, tienen a Axel Kicillof de candidato en la provincia, tienen a Aníbal Fernández de candidato, creo que concejal, no sé de dónde es. Yo no tengo nada en contra. Tienen a Macri de candidato. Es terrible para el pueblo. A Macri tienen. Yo te escuché. Sí, no, más o menos. Lo que digo es esto. Digo, me parece que el kirchnerismo ofrece pasado. Entonces, lo que está manifestando María Eugenia es decir, bueno, tenemos un momento histórico en la Argentina en el que los argentinos podemos de una vez y para siempre cambiar la Argentina. Y abre un interrogante. A mí me encanta, nos vamos a animar. Me encantan las palabras vacías de contenido. Es pasado pero no es vacío de futuro. Contenido. Digo, no, pero es que es muy claro. El futuro puede ser negro o el futuro puede ser venturoso. El presente es horrible para millones de argentinos y es peor que el pasado. Vos querés volver atrás. De hecho, el gobierno... No quiero volver atrás. Uno de los ejes de campaña del gobierno... Ahora déjame hablar a mí, ahora escúchame vos. Un segundo, Gustavo, un segundo. De hecho, parte del eje del gobierno, de Macri, Vidal y demás, es justamente no volver al pasado. Pero es que es la discusión real. Hablan del pasado. Es la discusión real. Cosas concretas. Es discutir, como dijo escúchame, ahora déjame hablar a mí. Es como dijo un politólogo, la grieta envasada al vacío. No hablemos de la realidad. No hablemos de 5 puntos más de pobres. No hablemos de casi el doble de desocupados de los que había. No hablemos del doble de deuda externa de la que había en el gobierno anterior. No hablemos del déficit fiscal. No hablemos de nada de eso. No hablemos de nada de eso. Decían que no había que medir la pobreza porque era estigmatizante. Entonces no me vengas a plantear pero yo te escuché, ahora me escuchás vos y tenemos un diálogo y se entiende. Bueno. Ustedes son los que decían que no había que medir las estadísticas porque era estigmatizante, que no había que medir la pobreza, que había que ocultarlo porque era estigmatizante. Nosotros ponemos los problemas sobre la mesa y afrontamos la realidad de que tenemos problemas que tenemos que resolver y que tenemos que ver el paradigma cómo los resolvemos. Ahora, en paralelo, te digo, estamos produciendo energías limpias, estamos generando transporte, estamos construyendo ferrocarriles, estamos haciendo obras, estamos mejorando la seguridad, estamos luchando contra el narcotráfico, estamos generando una Argentina que resuelve sus problemas de fondo. Un segundo, Gustavo, porque si no me va a matar Salvatore y Hecker también quería hablar. ¿Sabes qué pasa, Gustavo? No te puedo dejar pasar a vos, que sos un hombre de la democracia, mentiras con los datos. Por ejemplo. No, yo estoy en contra de que no se dejan dar los datos de pobreza. ¿Podés no interrumpirme? Sí, sí. Vos dijiste que en diciembre del 2015 había un 5,8% de desempleo. Yo estoy seguro que alguien te lo dijo y vos no sabés lo que estás diciendo. Todesca lo dijo, Todesca. ¿Puedo seguir? Sí, pero lo dijo Todesca, vos me estás preguntando. No, está mal la interpretación. Mira, si hubiera habido un 5,8% de desempleo en 2015, los economistas llamamos desempleo friccional, algo parecido al 5%, para la gente pleno empleo. ¿A vos te parece que en la Argentina del 2015 había una situación de casi pleno empleo en la Argentina? Yo te voy a dar los datos.
Si querés te contesto. Vos me preguntás. No, era retórica. Ah, bueno. Te voy a dar el dato. No puedo como contestar. hubo una intervención fascista en el INDEC, no sé si te acordás, Sí, claro. de Guillermo Moreno, Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, no teníamos datos. Pero en el primer trimestre del 2016, en donde no había cambiado mucho la cosa, el desempleo era 9,3%. Y hoy es 10%. Había bajado a 9,1%, con lo cual en este último año... lamento decirte que tenés el dato equivocado. No. Laburo hace 25 años de macroeconomista. Lo dijo me todo. meto en el INDEC y me da 9,3% en el primer trimestre del 2016, Lo podemos chequear, que es lo cuando hay datos concretos, porque en el 2015 había oscuridad, ¿te acordás? Guillermo Moreno. Entonces no podemos saber cuánto había de desempleo en ese momento. La otra cosa que dijiste la celebro, porque dijiste que se destruyeron 20.000 pymes. Es una barbaridad, pero la celebro, porque hay otra barbaridad dando vueltas, y es que se cierran 50 pymes por día. Si se cerraran 50 pymes por día, desde que subió Macri hasta ahora, se hubiera destruido el 10% de las pymes, y eso es mucho más al número este de 20.000 que hemos visto, que tampoco es cierto, pero no importa. Como las fuentes son la CAME... ¿Pero cuántas pymes se perdieron entonces? Es el INDEC la fuente. Sí, te respondo. Es el INDEC. Te respondo. Marx y Joseph Schumpeter explicaron que el capitalismo... ¿me dejas? Sí. Es un proceso de destrucción creadora. Caen en la competencia algunas pymes y suben otras que ganan. Por supuesto que hubo empresas que cerraron, pero en la cuenta no tenés que ver solo cuántas cayeron. Tenés que sacar el neto. Salvatore, un segundito nada más. No me quiero meter en el punto esencialmente ni de Mar, ni de Trumpeter, ni nadie, porque... Trumpeter no, es un Quien sea, porque... No, pensé en el tinto, sí. A ver, pareciera... Déjame decir un la gente que hay la misma ocupación. Gustavo, un par de cosas. Un segundito, a ver, Quique, porque no quiero salirme, porque tengo que salirme a otro tema después, Bueno, pero no quiero apartarme del muy tema rápido, Vidal. Muy rápido. Provincia de Buenos Aires. Las teorías esas son en un mundo que genera empresas, no en un mundo que destruye empresas. Es decir, estamos en un mundo que solo destruye. No hay destrucción creativa, hay destrucción destructiva en este momento. Después, la cosa concreta que es lo que se discutía recién, me voy a meter en un tema que tal vez no sea tan mío, pero a mí la sensación que me da es que el macrismo siempre tiene un eterno futuro. Hay pasado, hay futuro y nunca hay presente. Salvo algunas cosas que se dijeron que están haciendo. Por ejemplo, combatir el narcotráfico, que es probable, pero si le preguntáramos a la ciudadanía si bajó el consumo de droga o el narcotráfico, dirían que realmente no. Sí. Por más... Un 25% la tasa de homicidio en la Argentina. Bueno, no estás contestando esa pregunta. Pero además, yo creo que hay, ante la dificultad de ofrecer valores concretos, bienes concretos, ofrecen bienes simbólicos. Es una eterna discusión de un futuro que no termina de llegar. Y, por ejemplo, una de estas cosas es la inserción en el mundo. Volvimos al mundo. Y volvimos al mundo de la peor manera. Nosotros exportamos ahorro e importamos deuda. No me parece una inserción muy feliz en el mundo. A ver, un segundito nada más porque tengo que cambiar de tema. Un segundo nada más porque nos metemos dentro del tema económico también. Ya voy, Damián, no te ofusques no tampoco. Pasa nada, no pasa. Porque tenemos que hablar, ¿saben de qué? De un tema que ha vuelto a propósito del pasado, el presente, el futuro, pero tenemos que volver al pasado. Pareciera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y Claudio nos ha hecho una especie de análisis también, ¿no es cierto? Tomando alguna fuente oficial, en esta radiografía del trueque en tiempos de crisis. Claro, bueno, es un reflejo justamente de la caída del poder adquisitivo, de la caída de la economía, del consumo y el regreso del trueque. Entonces, desde el año, digamos, un dato, porque en el año 2013 había 4 grupos de trueques en Facebook, de más de 1.000 miembros. 2013. Hoy hay 48. Un crecimiento en los últimos años. Bueno, hoy existen 48 de más de 1.000 miembros de cada uno en Facebook. En total hay 666.700 participantes. El total de trueques en junio hubo 125.700. Están registrados a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Bien. Este es un informe del Centro de Economía Política, CEPA. Sí. A razón de 2.619 trueques por grupo de Facebook, en solamente un mes. La principal operación que se detectó, ropa por alimentos. Acá traje algunos ejemplos. Por ejemplo, por cada prenda usada se puede cambiar entre 3 a 6 alimentos. Acá la está. ropa nueva... Pará, un segundito nada más. Sí. O sea, por cada ropa usada
3 a 6 elementos. Claro, es lo más habitual. Y otros son ejemplos de lo que más se ve en estos grupos de Facebook. Sí, los elementos, digamos, están dentro de la góndola, dentro de este grupo de trueque que ofrecen y cada uno tendrá su valor, ¿no es cierto? Lo que pasa es que su valor de trueque, a eso es lo que quiero decir. por eso, digamos, en promedio cambio una prenda, un pantalón usado por, y llama cambio 3 paquetes de fideo o 6 paquetes de arroz. Perfecto. Ropa nueva o calzado, entre 6 a 10 alimentos es lo que lo más usualmente usual. se hace, sí. Y un electrodoméstico usado entre 10 a 15 alimentos. Es lo más cotizable es el electrodoméstico. Y ahí tenés cómo fue la progresión, la cantidad de grupos de trueques a través de los años. ¿Ves lo que te decía? 2013, 4 grupos, 2014, 8, 2015, 12, 2016, primer año de crisis. Inflación alta, crisis, caída de la economía. Esta brecha es importante también, Fíjate, ¿no es cierto? El doble de 2016 a 2017. Bueno, como reflejo de la crisis anterior, del año anterior, 2018 vuelve a crecer 47 y este año, a junio, hay 48 grupos. Bien, es decir, subió 44 grupos de 2013 a esta parte, ¿no? Y lo reiteramos, en total 667.000 personas, en grupos de hasta 1.000 miembros cada uno. ¿Qué refleja esto, Hecker, para ustedes? Como economista, yo voy a ir con Salvatore también. Me parece que lo que refleja es que hay una crisis tremenda, que la gente tiene que recurrir a formas preexistentes al capitalismo como el trueque para mejorar sus condiciones de vida, que se encuentra ante problemas que les resultan muy difíciles de resolver. La verdad que no celebro, que es un mal indicador que aumente el trueque, es un pésimo indicador. Eso fue un indicador muy fuerte, ustedes recordarán, los clubes de trueque, cuando cayó la convertibilidad, 2001, 2002, es un pésimo indicador. Hay algo que funciona mal en la sociedad para que esto esté creciendo. Pero estaba de 2013, a eso es lo que voy, ¿no es cierto? 2013 está bien. Había 4, ahora hay 48, por lo que digo. Por supuesto, no. Y además de 2016, 2017 aumentó al doble, de 20 a 40. No, puede haber un estado, la verdad que desconozco, pero podría haber un estado donde la gente se junta para intercambiar cosas. Ahora, cuando pasa a ser una parte del funcionamiento de la economía, que haya trueque, hay algo que está revelando que algo funciona mal en todo el sistema económico. ¿Salvatore? Sí, mira, me provoca cierta indignación que este centro kirchnerista tenga tanta mala leche. Porque una de las razones por las cuales esto aumentó es por la proliferación de las redes sociales. En 2013 no había la utilización de redes sociales que hay hoy, punto 1. Punto 2. Esto nos lleva a pensar que estamos en un lugar parecido al del 2002. Así que vamos a los números oficiales. La recesión del año pasado fue de 2,5% del PBI. La del 2014 de Kicillof fue de 2,5% del PBI. Y la de 2009 fue de menos 6%. Entonces, ¿qué tenemos en la Argentina? Además de esta mentira bien hecha. Una recesión de moderada intensidad, tan moderada como la de 2014, que no tiene absolutamente nada que ver con el 2002, porque en 2002 la actividad no cayó 2,5%, cayó 17%, hubo 25% de desempleo y 60% de pobreza. Y estas estadísticas, repito, de mucha mala leche, tienden a hacer creer a la gente que estamos en un lugar parecido al del 2002. A ver, ¿esto puede influir, Facundo, Lucas, Pablo, en este tema? Digamos, el trueque, en lo electoral inclusive también. No, lo que puede influir en lo electoral es que siempre influye en un porcentaje relevante que todavía es difícil de establecer en la situación económica. Cuanto mejor es la situación económica, los electores suelen más apoyar a los gobiernos. Cuanto peor es la situación económica, más en discusión entran las continuidades de los oficialismos. Por eso siempre se suele decir que las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos y no las ganan las oposiciones. Pero bueno, digamos, yo no conozco, digamos, del tema de la economía del trueque, entonces no sé si esto es significativo, si no es significativo, si es mucho o es poco, si tiene que ver con una situación puntual de ahora, o como decía Salvatore, con una situación de explosión de redes sociales y que siempre hubo muchas y antes por ahí no funcionaban en red. La verdad que desconozco, Y ¿no? Lucas, porque digo, la palabra trueque ya lleva justamente a esos momentos donde la salida de la convertibilidad, entre otras cosas, 2001, 2002, 2003, ¿no? Discutimos durante un año respecto de cuál iba a ser la economía en la que se iba a votar. Creo que ya la conocemos, la economía es esta. Con lo cual creo que quizás lo que juega un poco para inclinar la balanza para un lado o para el otro es si la percepción de la gente es que efectivamente se tocó piso y empezamos a recuperar, o que
el futuro puede ser peor, ¿no? Esta es un poco la percepción que va a guiar el comportamiento electoral. ¿El efecto trueque en esto no va, creen ustedes? Yo no digo, para hacer campaña desde la oposición, ¿no? Independientemente de que la percepción generalizada es que la situación es muy mala, de hecho la principal preocupación de la gente es la económica, no creo que el trueque sea un fenómeno que esté, digamos, masificado, ¿no? No veo que sea una problemática muy presente en el... ¿Sabe por qué le pregunto esto? Le pido al señor director si puede poner la primera placa del tema del trueque que contó Claudio, porque el elemento fundamental, más allá de la cantidad de grupos que se han creado, ¿no es cierto?, es esto, ¿no? Es decir, la cantidad de miembros, por supuesto, también, pero la principal operación es ropa por alimentos. Sí, Javier, esto es lo que llama. Agregaría dos cosas. La primera, para enfocar también en el dato más duro que planteó Salvatore, del 2016 al 2019 el usuario de Facebook en Argentina no ha crecido, con lo cual si se duplicaron la cantidad de grupos de trueques es porque hay más gente haciendo esa transacción. Lo otro es que este es un fenómeno con mucho anclaje en el conurbano seguro y tercer cordón. Que si uno se pega una vuelta y camina, lo va a encontrar los sábados a la vera de las estaciones que hacen estas cosas, que la gente empieza a buscar tácticas de subsistencia, y esto se condice con el dato económico. Donde peor está la economía es en el segundo y tercer cordón del conurbano. Me parece que esto es un dato que va a incidir en una zona geográfica del voto, en la cual va a estar mediada por esta realidad, pero está claro que esto, no sé si es una estrategia comunicacional o no, porque de hecho esto lo están levantando ustedes a través de un informe, no es parte del discurso oficial de la oposición, pero la instalación del tema del trueque sí genera temores. Me parece que no va a ser perceptible para más allá del público de que lo padece o lo vive. Te digo un dato, 600, 70.000 personas es la población de, por lo menos, Merlo. Vive esa gente, no es poca gente. Sobre un total de 44 millones de personas, ese porcentaje de la población, ¿cuánto te da? Sí, no, por supuesto. Es un fenómeno marginal. Bueno, hoy el trueque en Argentina. Pero está. El punto es ese, ¿no? Hambre, una persona que tiene que trocar para comer, es un fenómeno marginal para la estadística. Pero para la política no es marginal. No debería ser marginal. Yo lo que digo es, pongamos las cosas en su justo término. En Argentina no está instalada la economía del trueque como un fenómeno social. ¿Cómo ha estado en otra oportunidad, Damián? No, digo, me parece, honestamente, y perdón el término, me parece poco serio, digo, hablar de grupos de Facebook en la era de la tecnología. Digo, sé que soy el más joven de la mesa, me siento terriblemente mucho más joven en este preciso momento porque evidencia el poco entendimiento que hay sobre cómo funcionan las redes sociales, cuánto han aumentado en el último tiempo. No es cierto que no ha aumentado la cantidad de usuarios de Facebook. Aumenta terriblemente y aumenta todos los días y alcanza, por suerte, es un dato erróneo que está diciendo, Damián. Todos los días. Es un dato erróneo. Bueno, está bien, después lo buscamos. No hay ningún problema. Aumenta todos los días cada una de las redes sociales porque vivimos en un mundo que cada día está más interconectado. Digo, que forma parte también de nuestra agenda en términos de instalar 4G, que forma parte también en nuestra agenda de decir, bueno, porque esto es lo que permite el acceso a un montón de cosas. Me parece poco... Pero está bien, pero a ver, Gustavo, también lo incorpora Gustavo, que también recorre mucho también el Gran Buenos Aires, sobre todo a propósito de lo que decía Pablo. Digamos, estamos hablando de grupos de trueque que no cambian los viejos CD, ya tenemos que hablar prácticamente de los viejos CD, por disco de vinilo, porque ahora son la moda y demás, sino que cambian ropa por alimentos. A eso es lo que voy, digamos, Ayer ¿no? estuve en Quilmes acompañando al Barba Gutiérrez y veíamos, además de las estadísticas, lo que le pasa a la gente. Y sí, y además estuvimos con alguna gente que los domingos hace trueque en Bernal y lo único que están pidiendo es que les dejen hacer el trueque en Bernal. Si bien es cierto que esto no tiene que ver con el 2002, que por suerte estamos en otra Argentina que no es la del 2002, que la del 2002 veníamos de una caída económica de una década que estalló en el 2001 y que provocó cifras tremendas comparadas con el resto de la historia, no es menos cierto que aumentó la desocupación, que aumentó la pobreza y que en algunos lugares, sobre todo en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, a la gente, a la que tiene trabajo no le alcanza y lo que no tiene trabajo se la rebusca como puede. A ver, un segundo, además, no quiero al corte. Digo, esto hay que entenderlo como una foto más de tantas variables económicas que analizamos acá, como por ejemplo la caída del consumo. Junio, para las principales medidoras de consumo, fue el peor mes del año. Entonces, si vos pensás que la gente en ese consumo masivo compra menos arroz, menos fideos, menos aceites, en ese contexto se puede entender que crezca la cantidad de gente que también hace trueque, porque compra menos fideos. Entonces, se saca el jean y lo cambia por fideos porque
Las principales medidoras como Kantar, como hace Nielsen, te marcan que se venden menos fideos, menos aceite, menos arroz. Gracias, Claudito. Bueno, les agradezco que hayan pedido. Y te voy a dejar pasar lo que acabas de decir, que fue muy grave para todos nosotros. Arabia. Dijo que era el único joven de la mesa. Todos nosotros. No, el un más segundo. joven. Todos nosotros. Dije que soy el más joven, pero es objetivo. Todos nosotros, al igual que vos, tenemos más de 23 años. Más de 23. Estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, gracias por venir a todos. Mal, me reivindicaste. Por supuesto. Lo tenía ¿viste? al lado. Que no lo decía Gustavo López, lo tenía que decir yo. Bueno, gracias por haber venido. Ya te vas a ir jurando. No, tal cual. Después de la pausa, en minutos nada más, vamos a hablar de justamente esto. Miren, lo que están viendo ustedes acá. La otra elección, ¿sí? Porque no solamente la del presidente de la Nación, de los gobernadores y demás, sino el Congreso, la integración del Congreso. ¿Con qué Congreso se puede encontrar Mauricio Macri, Alberto Fernández, Labaña, bueno, el resto, todos los que participan por la elección presidencial? Después del corte, Pablo Bonicourt tiene todos los datos y quiénes van a ganar. No, quiénes van a ganar no. Tiene todos los datos con qué Congreso se podría encontrar el próximo presidente.